Muy bien, devotos, Hare Krishna a todos, mis reverencias, Jai Shri Prabhupada. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen la desprolijidad del día de hoy, pero bueno, hubo algunos temas técnicos, así que estamos transmitiendo desde un link nuevo, no es el link habitual. Le pido mil disculpas por no haber avisado en tiempo y forma, algo de último momento, pero vamos a encarar nuestra charla del día de hoy, que tiene que ver con Jesucristo y conciencia de Krishna, que obviamente tiene que ver con el tema que se nos viene ya para los próximos días, que es el tema de la Navidad, el natalicio, el día de aparición del Señor Jesús. Así que en este ciclo de los jueves hemos decidido este tema para este jueves. Y quiero agradecer, quiero comenzar agradeciendo como siempre y también agradecer el hecho de este espacio que Denupal Prabhu muy gentilmente me ha permitido, que se estuvo desarrollando durante todo este año y hoy concluye. Hoy va a ser el último encuentro, por lo menos mío, de este ciclo de los jueves, de lo que es este año. Y a partir del año próximo, vamos a volver. Denupal Prabhu ha tenido la gentileza de volver a invitarme a formar parte de esta comunidad virtual. Vamos a volver, pero vamos a volver con una temática distinta, nueva, ¿sí? No vamos a estar con esto de los jueves de unir conciencia de Krishna con distintas cuestiones y aspectos de la vida, sino que vamos a empezar con una cosa distinta, de nueva. Así que quiero agradecer a Denupal Prabhu, a toda su familia, a todos los devotos del Centro Cultural Hare Krishna Paraná. También quiero agradecer a Srivas Prabhu y a todos los devotos de Krishna West México. Quiero agradecerles a todos ustedes que estuvieron acompañando durante todo el año. Hoy, en cuanto a mí respecta, concluye este ciclo de los jueves y el año que viene, cuando retomemos esta prédica conjunta entre Krishna West México y el Centro Cultural Hare Krishna Paraná, vamos a volver, pero con otra temática, ¿sí? Vamos a estar haciendo otra cosa a partir del próximo año. Así que quiero agradecerles a todos ustedes que han estado presentes durante este 2025. Quiero agradecer a Denupal Prabhu, quiero agradecer a Srivas Prabhu, quiero agradecer al Centro Cultural Hare Krishna Paraná y quiero agradecer a los devotos de Krishna West México. Muchísimas gracias a todos porque en este esfuerzo conjunto entre todos se ha creado esta comunidad virtual y en lo personal me han permitido acompañarlos durante todo un año con distintas temáticas. Hemos hablado del Bhakti Yoga desde distintos lugares y hoy particularmente vamos a hablar de conciencia de Krishna y Jesucristo. Obviamente porque el próximo jueves, el jueves que viene, es Navidad, ¿sí? El día de aparición del Señor Jesús. Por eso elegimos este tema en particular. Lo que yo voy a hacer es lo que hago habitualmente, voy a hacer una pequeña presentación. Luego vamos a encontrar vínculos entre el tema del día de hoy, que es el tema del Señor Jesús, con conciencia de Krishna. Y al final, por supuesto, se van a poder abrir los micrófonos en caso de que ustedes tengan alguna cuestión para aportar, si quieren algún comentario, alguna pregunta, si hay alguna duda y demás. Por supuesto que son bienvenidos a que charlemos un ratito del día de hoy. Y durante la charla, durante la exposición, si también tuvieran alguna pregunta o algo para decir, pueden, por supuesto, durante el mismo transcurso de la charla de hoy, pueden levantar la manito ahí virtual que tienen para que yo me notifique, me entere de que quieren tomar la palabra y ahí charlamos, ¿sí? Entonces, a medida que vayamos exponiendo, no hace falta que lleguen hasta el final para hacer sus preguntas, pueden consultar en el momento que ustedes quieran, simplemente levanten la manito o díganme que quieren tomar la palabra, así charlamos juntos el día de hoy. Así que bueno, habiendo hecho los agradecimientos, las presentaciones y habiendo anunciado que este es el último de mis encuentros para el 2025 en este formato, voy a pasar entonces al tema del día de hoy, que es Jesucristo y conciencia de Krishna. Jesús Cristo o Jesús de Nazaret fue un predicador judío y un líder espiritual del siglo I
que vivió en la provincia romana de Judea. Judea, una región geográfica que abarca lo que hoy es Israel, ¿sí? Figura central del cristianismo, que es la religión más importante del mundo, considerado como el Mesías, el Redentor, el Hijo de Dios, el Salvador por millones de personas en todo el planeta. Este es Jesús. No hay que explicar mucho de Jesús, creo que cualquier persona, sobre todo en Occidente, cualquiera de nosotros que vive en Occidente sabe quién es Jesús. Vamos a encontrar que Jesús es reverenciado en todas partes del mundo y distintas corrientes espirituales también lo reconocen al Señor Jesús, incluso fuera del cristianismo. Es sin duda la figura religiosa, espiritual más importante del mundo. Su biografía canónica, o sea, su biografía oficial, por así decirlo, se narra en los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son estos los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento de la Biblia. En algún momento se cuestionó la existencia histórica real de Jesús, pero bueno, hoy en día hay un gran consenso entre académicos y escolásticos de que sí hubo un Jesús histórico. Sí, hoy prácticamente nadie, ningún académico, ningún estudioso, ningún científico serio duda de la existencia del Jesús histórico. Pero bueno, en algún momento se cuestionó esto, de que Jesús era una especie como de invención literaria, que no era un personaje de la vida real. Bueno, esto después con el tiempo fue desapareciendo. Hoy se reconoce a Jesús como un ser histórico. Y si queremos conocer su biografía, si queremos conocer su historia, bueno, tenemos los cuatro evangelios, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los primeros cuatro libros que aparecen en el Nuevo Testamento. Spoiler, aclaración, hay algunas contradicciones entre los evangelios, o sea, no es que las cuatro biografías cuentan exactamente la misma historia, pero bueno, hay una historia general que comparten los cuatro evangelios, a pesar de que quizás haya algunas mínimas diferencias entre ellos. Ahí está, digamos, el grueso de la información de lo que conocemos acerca de la vida de Jesús, está al comienzo del Nuevo Testamento en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nacido de la Virgen María, Jesús sobrevive a un infanticidio, ni bien nace, se cría como un simple carpintero y a los 30 años es bautizado por su primo, Juan Bautista. En ese momento, luego del bautismo, Jesús inicia su misión de prédica y duró solo 3 años, o sea, solamente 3 años estuvo Jesús compartiendo su conocimiento trascendental, o sea, muy poco tiempo. Fue una misión de prédica muy corta, pero muy, muy poderosa. Durante esos próximos 3 años, Jesús recorrió la provincia de Judea, sanando a enfermos, difundiendo su doctrina y reuniendo numerosos seguidores. A la edad de 33, después de una celebración de la Pascua judía en Jerusalén, Jesús es arrestado y crucificado y 3 días más tarde resucita milagrosamente y asciende al reino de Dios. Y eso es por lo menos lo que nos cuentan los evangelios. Muchas cosas en la vida de Jesús siguen siendo controversiales, como por ejemplo su resurrección. O sea, los cristianos aceptan la resurrección de Cristo, es algo que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero digamos no hay ningún hecho fáctico, ninguna evidencia documental, nada que científicamente determine que Jesús haya resucitado. Es la creencia de los fieles, aquellos que creen en Jesús creen en su resurrección, y de hecho ese es el, digamos, el momento culminante de la doctrina cristiana. El hecho de que Jesús haya resucitado lo ubica en un lugar distinto, superior, eh, trascendente con respecto a cualquier otro ser humano normal. O sea que es fundamental la resurrección en la historia de Jesús. Pero bueno, los científicos tienen como sus descreimientos, porque eso no se puede demostrar científicamente, y varias cosas de la vida de Jesús quedan en el terreno de la tradición y menos en el mundo documental, ¿sí? Por ejemplo, hay aproximadamente unos 18 años de la vida de Jesús que no se narran en los evangelios, o sea que nadie sabe exactamente qué pasó con Jesús durante esos 18 años. Hay mucha especulación, hoy vamos a ver algunas de las ideas que hay respecto
a la parte no narrada en los evangelios de la vida de Jesús. Pero bueno, tiene eso, ¿no? La Biblia tiene, digamos, sus huecos, incluso a veces sus contradicciones, pero la historia general de Jesús es esta que yo le mencioné recién. Nace de la Virgen María, de niño sobrevive a un infanticidio, se cría como un carpintero, a los 30 años recibe el bautismo de parte de su primo Juan Bautista y a esa edad, a los 30 años, arranca su misión de prédica. Durante 3 años recorre la provincia de Judea, realizando distintos milagros, difundiendo su doctrina, reuniendo varios seguidores, y a los 33, o sea, 33 años, perdón, 3 años después de haber iniciado su misión de prédica, a los 33 años es arrestado y crucificado. Por último, resucita a los 3 días y a partir de ahí sus discípulos, sus seguidores, comienzan su misión de prédica, ¿sí? El Señor Jesús asciende a los cielos y quedan los discípulos de Jesús continuando con la misión. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Significa Jehová salva. Y es la castellanización, o sea, es, digamos, la puesta en castellano, la puesta en español, de la palabra o el nombre arameo Josué. La traducción Jesús no es una traducción exacta, es más parecido a Josué, ¿sí? Pero bueno, nosotros lo conocemos como Jesús, es una castellanización de un nombre en arameo. ¿Y qué significa Cristo? Cristo es un título, es una palabra griega, Christos, que significa el ungido, el elegido. O sea que el nombre de Jesús significa Jehová salva, viene del arameo, que es un idioma judío antiguo, es el idioma que hablaba Jesús y sus seguidores. En la época de Jesús se hablaba arameo entre la comunidad judía. Y Cristo viene del griego, no es una palabra en arameo, es una palabra en griego antiguo y se refiere a el elegido, el ungido. O sea que Jesús significa Jehová salva, Cristo significa el elegido, Jesucristo sería como el elegido que Jehová salva o el elegido salvado por Jehová, ¿sí? Esa sería un poco la traducción del nombre de Jesús. Recién mencionábamos que durante mucho tiempo se cuestionó la historicidad del Señor Jesús, pero después fueron apareciendo fuentes fuera del Nuevo Testamento, o sea, fuera de la Biblia y de los Evangelios, donde se corrobora la existencia de Jesús fuera de los autores bíblicos. Durante mucho tiempo se cuestionó la historicidad de Jesús porque solo aparecía Jesús mencionado en los Evangelios. Entonces era imposible, digamos, corroborar la existencia de ese personaje fuera de la Biblia, no había otras fuentes de donde tomar conocimiento. Eso después fue desapareciendo porque sí aparecen otras fuentes. Por ejemplo, tenemos a dos historiadores romanos refiriéndose a Jesús. Uno es Flavio Josefo, que era judío, y otro es Tácito. Y estos son personas que no son seguidores de Jesús, no son autores bíblicos, nunca fueron cristianos, no participaban, digamos, de esta nueva comunidad cristiana, pero sí mencionan a Jesús como una figura histórica. Y justamente son dos historiadores romanos, Flavio Josefo por un lado, Tácito por el otro. Y cuando se descubren estos escritos, bueno, ya queda totalmente corroborado la existencia de un Jesús histórico, porque no solo tenemos la literatura y la fuente bíblica, sino que también tenemos ahora otras fuentes de otros académicos de la antigüedad aclarando de que Jesús sí existió. Razón por la cual hoy por hoy prácticamente nadie, ningún científico serio, se anima a desacreditar la existencia de Jesús. Figura central para el cristianismo, o sea, no habría religión cristiana sin Jesús, pero también es aceptado en otras corrientes. Por ejemplo, en el judaísmo no se acepta a Jesús como el Mesías, esa es la gran diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, pero sí se lo reconoce como una gran personalidad, ¿sí? O sea, para los judíos Jesús no es el Mesías, no es el Redentor, no es el Señor, pero claramente es una gran personalidad. Para el Islam, al contrario de lo que muchos pueden pensar,
En el mundo musulmán, Jesús es una figura muy, muy importante. Se lo reconoce como Mesías, como mensajero de Dios, como un gran profeta del antiguo Israel. O sea que los musulmanes sí reconocen la figura de Jesús y es importante para la tradición del Islam. Y también aparece en el maniqueísmo, en la filosofía y en la fe Bahá'í, en el gnosticismo, en el budismo. De hecho, el Dalai Lama, el actual Dalai Lama, reconoce en Jesús a un bodhisattva, a un ser iluminado, ¿sí? Lo ha dicho ya varias veces, o sea que el referente, el líder del budismo contemporáneo también reconoce a la figura de Jesús, central, por supuesto, para el cristianismo, pero reconocido también en muchas otras tradiciones. ¿Y cómo entonces vemos nosotros en conciencia de Krishna al Señor Jesús? Ese es un poco el tema del día de hoy. Recién hice un repaso rápido por la historia de Jesús, mencionando las fuentes donde se lo puede encontrar narrado en cuanto a su biografía, conociendo un poco acerca de su nombre y demás, presentando a esta figura que hoy estamos homenajeando en este último encuentro del ciclo de los jueves. Voy ahora a saltar un poco a las conexiones con conciencia de Krishna, pero antes de hacer el contacto, consulta, ¿se entiende bien? ¿Se comprendió todo lo que charlamos hasta el momento? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario de alguna de las cosas que hayamos visto hasta ahora o se puede seguir? César levantó la mano. César, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hare Prabhu, Krishna. respecto a la historicidad de Jesús, Sí, eh, si bien es cierto hay contradicciones en los evangelios, justamente ha habido un estudio de unos peritos de homicidio de Nueva York respecto a este caso de la muerte de Jesús. Y lo que ellos sustentan es que si coincidirían los cuatro, digamos, los cuatro apóstoles en una historia similar, se podría decir que es una historia inventada. Entonces, sospechoso, ¿no? sospechosa, sí. Claro. Entonces, justamente las contradicciones son las que dan ese soporte fidedigno a la historia. Y quiero comentarle un pequeño pasaje. Por ejemplo, Sí. en Mateo dice, Jesús está delante de Caifás, entonces le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y otros abofetearon diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quiénes son los que te golpearon? Entonces, ¿por qué sería una profecía si los que la golpearon estaban enfrente de él? No entiende esto hasta que uno lea Lucas, que dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban, y vendándole los ojos le preguntaban, dinos ahora quién te golpeó. Entonces, digamos que pueden ser historias distintas, pero se va entendiendo de la forma en que la visión de cada uno. Recordemos que uno de los apóstoles era médico, el otro era un cobrador de impuestos, el otro era... Claro. Entonces tenían distintas perspectivas respecto a Jesús. No hay Prabhu. No, gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias por ese aporte. Muy bueno, muy bueno, claro, claro que sí. Bueno, es bueno lo que decía César también, ¿no? Que ver el cuadro general. Y está bueno aprovechar estos días para que estamos cerca del natalicio, estamos cerca de Navidad, el día de aparición del Señor Jesús, para empezar a leer y o releer estas historias, ¿sí? La biografía canónica de Jesús son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, o sea, los evangelios. Uno lee los evangelios, conoce la biografía de Jesús de acuerdo con la literatura bíblica canónica. Y está bueno redescubrir a Jesús en esta época, ¿no? Porque este se le dice ese momento de que estamos acercándonos a su día de aparición. Aclaro que en el mundo contemporáneo, lamentablemente, el día de aparición de Jesús ha sido secuestrado por la figura de Papá Noel, ¿no? Las personas por lo general están más preocupadas en comprar, recibir y dar regalos que en glorificar la aparición de Jesús, ¿no? Jesús es como que quedó relegado de su propio cumpleaños, porque lo que se festeja en Navidad es la aparición de Jesús, pero bueno, el consumismo ateo moderno ha hecho que nos dediquemos más a los regalos que a venerar al Señor Jesús. Pero es medio triste que el cumpleañero quedó como corrido a un costado y apareció otra figura para reemplazarlo. Entonces está bueno también que tengamos el momento para meditar en todo esto y aprovechar estos días tan especiales para reencontrarnos
con la figura de Jesús y aprovechar y leer los evangelios, conocerlo un poquito más en profundidad. Facu, Prabhu, adelante, buenas noches, ¿cómo le va? Hare Krishna, reverencias a todos los Vaishnavas. Ahí vos. Eh, Maestro, quería comentarle, va a preguntarle algo que me dijo una vez un devoto, y no sé si es así, y no recuerdo muy bien cómo es, pero como que los evangelios se escribieron a partir del año 150, de los que no lo escribieron los propios apóstoles, sino los discípulos de los apóstoles, y que sí hay textos de la época de Jesús, hablando de Jesús, en los Vedas, que en el hinduismo Jesús es iniciado, seguramente va a hablar sobre eso en breve, pero quería que me Sí, sí. aclare un poco eso, que fue iniciado y está redactado su iniciación y su ministerio, su bhakti en conciencia de Krishna. Muchas Bueno, eso gracias, quería Facu, muy consultarlo. bueno. Gracias por las ¿Qué consultas. me dice? Bueno, con respecto a los evangelios son un poco complejos porque es tal como vos decís, tienen nombre, ¿no? El de Mateo, Lucas, Marcos, Juan, pero no sabemos a ciencia cierta si ese realmente es el autor o si ese autor escribió una parte y otras personas escribieron otra parte, porque hay a veces algunas incongruencias con el estilo o con el hilo narrativo. A veces hay como partes que se parecerían estar como ensambladas o que se fueron como uniendo con el tiempo. Sí es cierto, esto que decía Facu, que ninguno de los discípulos empezó a escribir el Evangelio ni bien Jesús partió del planeta. O sea, se empezaron a escribir mucho tiempo después. O sea que el raconto de los Evangelios no es inmediatamente después de la partida de Jesús. O sea, no es que Jesús partió y al otro día se pusieron a redactar los evangelios. No, pasó mucho tiempo y después empezaron a compilarse los evangelios. O sea, mucho tiempo después los autores empezaron a escribir. O sea, que eso sí es cierto. Se sabe a ciencia cierta que no son de la misma época de Jesús, ¿no? Sino que vinieron mucho tiempo después. Después, otro tema con los evangelios es que hay evangelios que la iglesia acepta, o sea, hay biografías aceptadas y biografías, lo que llaman los evangelios apócrifos. Hay todo un conjunto de biografías de Jesús que la iglesia no avala o no reconoce como verídicas. Está el Evangelio de Tomás, el Evangelio, el Evangelio de Judas, son evangelios o escritos acerca de Jesús que la iglesia como institución no reconoce como lo que se llama canónico, que sería como cierto, avalado, real, ¿sí? Existen, uno puede leer esos evangelios, más en día, hoy en día con el internet están esos evangelios online, uno puede leer los evangelios apócrifos y conocer otras versiones de la vida de Jesús. De hecho, en muchos de estos evangelios apócrifos se cuentan historias de Jesús que no están en la Biblia, historias de Jesús con Jesús como niño o Jesús como un adolescente, que es todo un fragmento de la vida de Jesús que no aparece en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se habla sobre su nacimiento, después hay todo un hueco y después se habla de cuando recién Jesús ya es un hombre adulto y empieza a predicar. Toda esa parte del medio en el Nuevo Testamento no aparece, pero sí aparece en algunos evangelios apócrifos. Bueno, a partir de ahí queda en cada uno aceptar qué reconoce como verídico y qué no. El cristiano que sigue, digamos, la institución de la iglesia, bueno, va a los evangelios que están en la Biblia, que todos conocemos, y reconoce que esa es la historia oficial, por así decirlo. Pero bueno, otras personas más curiosas leen otros evangelios y complementan su visión de Jesús en base con otros autores. O sea, hay un poquito de problema en los evangelios, porque son como a veces como la forma en que fueron elaborados es un poco complejo. También es complejo la traducción, porque los discípulos de Jesús hablaban en arameo, pero escribieron en griego, porque el griego era como el idioma más oficial o el idioma más académicamente serio, entonces escribieron en griego, de griego se tradujo a otros idiomas y hay muchas también, muchos choques
con las traducciones, ¿no? De hecho, hay muchas versiones de la Biblia, no hay una única versión de la Biblia. Hay muchas versiones de la Biblia porque hay muchas traducciones y hay muchas palabras que en algún lugar aparece de una forma, en otro lugar aparece de otra. Es un texto complejo, el Evangelio, pero sí es cierto lo que dice Facundo, ninguno es contemporáneo a Jesús. O sea, todos los Evangelios empezaron a escribirse mucho tiempo después. De hecho, buena parte del Nuevo Testamento tiene que ver con la literatura de San Pablo. Y San Pablo no fue un discípulo de Jesús. O sea, San Pablo nunca conoció a Jesús. Nunca estuvo en presencia de Jesús. Y una buena parte del Nuevo Testamento, una parte gruesa del Nuevo Testamento, en realidad tiene que ver con San Pablo. Y San Pablo nunca jamás estuvo con Jesús. Entonces, tiene como esa cosa también, ¿no? Esos textos se empezaron a escribir mucho tiempo después de la aparición de Jesús. Eso por un lado. Y por otro lado, lo de Jesús en los Vedas, también eso está como debatido, ¿sí? Perdón, Eh, quería corregir algo que dije. sí, Dije Vedas, pero en realidad lo que me había hecho devoto es Yastras. Yastras. Bueno, sí, hay Yastra de Jesús, hay escrituras que hablan de Jesús. Hay personas que dicen que Jesús está en los Vedas, pero eso está muy como debatido académicamente, porque los Vedas también tienen su complejidad. Eh, Buena parte de la literatura védica nosotros no la conocemos porque no existe en el mundo moderno, se fue perdiendo con el tiempo, se desapareció. Hay muchos textos védicos que están nombrados, pero no aparecen, no existen, nadie sabe dónde está ese texto, pero está mencionado en algún lado, por ejemplo, pero nunca lo hemos podido leer porque desapareció. Ese texto no está más en el mundo contemporáneo. Hay mucha pérdida en la literatura védica. Y otro problema que tiene la literatura védica es que ha habido mucha manipulación. Hay supuestos Vedas que en realidad no son antiguos, sino que son textos más modernos que se presentaron como textos antiguos y a veces se genera esa confusión también. Así que estoy seguro que sí hay Shastras de Jesús, hay escrituras que hablan de Jesús, pero que él haya aparecido en los Vedas, eso no está como 100% confirmado. Hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no, o sea, no hay un consenso con respecto a ese tema en los Vedas, no, por supuesto. ¿Está bien, Facu? Gracias, Adu. Y le voy a dar la palabra a Jan Mastami. Hare Krishna, Jan Mastami, buenas noches. Jan Mastami, ¿estás por ahí? Ah, Sí, perdón. de Ah, ok. Krishna. Hare Krishna. Sí, gracias por la clase, reverencias. Sí, con respecto a lo que decía Facundo, eh, yo he escuchado de Sila Charadeva que los discípulos de Jesús, los primeros discípulos directos de él, eh, salvo creo que Mateo, que el recaudador de impuestos, los demás, que eran pescadores, no Eran sabían ni leer, analfabetos. Claro. claro, no sabían ni leer ni escribir. De ahí que los evangelios se escribieron más tarde. Ahora yo no sé si será verídico, pero por ejemplo, Magdalena, una de las discípulas de Jesús, eh, sabía leer y escribir, a pesar de que en esa época una mujer que sepa leer y escribir era muy raro, pero había sido instruida, inclusive tenía mucho conocimiento de los yastras, ¿no? Del momento, del Viejo Testamento. Le había enseñado a su hermano y, y había sabido leer y escribir, inclusive sabía manejar las cuentas que le había enseñado su padre. Y ella, por indicación de Jesús, le indicó para que le enseñe a leer y escribir a los discípulos. Pero salvo Juan, los demás, sobre todo Pedro, estaba en contra porque ese concepto que había de la mujer, ¿no? Cómo una mujer le iba a enseñar a un hombre a leer y escribir, era como algo que no se concebía en esa época. Eh, pero inclusive se habla que hay un evangelio de Magdalena. Pero bueno, es como decís, ¿no? O sea, es muy controversial toda la historia de Jesús. Eso quería comentar. Bueno, gracias, Jan Mastami. Muchas Mm, gracias.
Sí, hay todo un corpus literario de los evangelios apócrifos que es enorme. Hay muchos, hay más evangelios apócrifos que evangelios canónicos. O sea, hay más versiones rechazadas por la iglesia que aceptadas por la iglesia. Después queda en uno aceptar o rechazar, ¿no? Si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, si cree o no cree, bueno, ya es una cuestión personal. La institución básicamente le cree solo a cuatro autores, ¿sí? Que son los cuatro evangelios canónicos. Pero después hay mucho más, uno puede leer mucha más literatura apócrifa con respecto a Jesús. Así que bueno, muchas gracias, Yalmás también, muchas gracias por el aporte. Liliana también quería decir algo, así que Liliana, buenas noches, adelante. Entonces, reverencias a todos. Prabhu, ¿nos puede explicar un poquito en estas similitudes que tienen las enseñanzas de Jesucristo con las escrituras? Porque tiene muchos principios, hay principios regulativos, amor al prójimo, celebrar la fiesta, santificar el nombre del Padre y la Madre. Todas estas cosas que se proclaman, ¿tienen alguna similitud con conciencia de Krishna? ¿Usted le encuentra algún...? ¿Mm? Porque las enseñanzas son muy nobles, tienen mucha pureza, llevan a la persona a la introspección, a superior, a respetar a Dios como el ser superior, a tener un lugar, un templo para el Señor. Habla del templo de uno mismo, como que el Señor reside en uno, o sea que uno es el templo de Dios, perdón, quiero decir. Tiene muchas cosas interesantes y muy puras. Me gustaría que se lo puede conversarnos sobre eso, ¿no? Si hay alguna Sí, similitud sí. con las escrituras de los Vedas. Gracias. Gracias, gracias Liliana. Bueno, y justamente ahí vamos, ahí vamos. Vamos a hacer ahora entonces el cruce, el salto entre conciencia de Krishna y Jesús, entre el Bhakti Yoga y Cristo. Vamos a ver algunas cuestiones donde se tocan esos mundos. Como decía Liliana, hay mucho de Bhakti en la enseñanza de Jesús. Nosotros sabemos, esto lo mencionaba Baladeva Prabhu el jueves pasado cuando tuvimos el encuentro entre interreligioso, que nosotros entendemos la religión como Sanatan Dharma, como eh, un principio del alma. Y ese Sanatan Dharma se distribuye en distintas religiones. O sea, no, si Prabhupada decía que la religión perfecta es la religión que enseña a amar a Dios. El amor por Dios no es monopolio o propiedad de ninguna religión. Cualquier persona en cualquier religión puede acceder al amor puro por Dios, ¿sí? Ese es el Sanatan Dharma. Y este Sanatan Dharma a veces se manifiesta en distintas religiones, en distintas figuras dentro de distintas religiones. Nosotros aceptamos en Jesús una manifestación del Sanatan Dharma. Nosotros reconocemos, nosotros, como practicantes de Bhakti Yoga o conciencia de Krishna, reconocemos en Jesús a otro practicante de Bhakti Yoga o de conciencia de Krishna, a pesar de que él nació judío y a pesar de que él fundó o su figura funda una religión llamada cristianismo, aunque ni el judaísmo ni el cristianismo sean Bhakti Yoga, nosotros reconocemos en Jesús un Bhakti Yogi. ¿Por qué? Porque entendemos a Jesús como un Shakti Avesh Avatar, una manifestación empoderada por Krishna para difundir la espiritualidad o el Sanatan Dharma en el mundo. Entonces, esa es la forma básicamente en que nosotros reconocemos a Jesús en conciencia de Krishna. Jesús, el Señor, es un Shakti Avesh Avatar, es una persona extraordinaria que vino al mundo a enseñarle a las personas esto que mencionaba Liliana recién, los principios, los valores y las virtudes del amor puro por Dios. ¿Sí? ¿Usaba tilak? No, no usaba tilak. ¿Estuvo en la India? Bueno, vamos a dejarlo entre comillas. No sabemos si estuvo en la India. ¿Vestía dhoti y kurta? No vestía dhoti y kurta, pero lo reconocemos como un Shakti Avesh Avatar, una manifestación apoderada por Krishna para difundir la espiritualidad o el Sanatan Dharma en el mundo. Sí, esa es nuestra visión de el Señor Jesús. Específicamente nosotros, como integrantes de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, siguiendo el lineamiento de Srila Prabhupada, tenemos mucho contacto con Jesús,
porque Prabhupada mismo tuvo mucho contacto con el cristianismo. Ustedes no sé si sabían, pero Prabhupada fue educado en un colegio escocés. Todo lo que sería la primaria, secundaria y universidad de Srila Prabhupada, Prabhupada lo hizo en un colegio misionero cristiano escocés. Entonces Prabhupada siempre conoció a la figura de Jesús y conoció acerca de la Biblia. De hecho, muchas veces, si ustedes leen a Prabhupada o escuchan sus clases o ven transcripciones de sus charlas, van a ver que Prabhupada cita a la Biblia. Prabhupada sabía de memoria distintas citas de la Biblia, conocía a la figura de Jesús porque Prabhupada se crió, se educó en un colegio cristiano toda su primaria, toda su secundaria e incluso su estudio universitario superior. El famoso Scottish Church College, ¿sí? Un prestigioso colegio en Calcuta que había sido fundado por un misionero cristiano llamado Alexander Duff, ¿sí? Y ahí se educó Srila Prabhupada, o sea que Srila Prabhupada, toda su escolarización estuvo atravesada por el cristianismo. Prabhupada conocía muy bien acerca de Jesús. Y tengo algunas citas para compartirles de Srila Prabhupada, citas que tienen que ver con cómo Prabhupada entiende a Jesús y por lo tanto cómo nosotros deberíamos entender a Jesús. Si quieren conocer un poco el cruce entre el cristianismo y conciencia de Krishna, entre el cristianismo y el Bhakti Yoga, yo les recomiendo la ciencia de la autorrealización. En la ciencia de la autorrealización hay varios capítulos donde se habla sobre este contacto entre el Bhakti Yoga y el cristianismo. Específicamente hay un capítulo que es el capítulo 4 que se llama Entendiendo a Krishna y a Cristo. Esto es la ciencia de la autorrealización. Capítulo 4, muy importante para esto que mencionaba Liliana recién, cómo entender a nosotros la enseñanza del Señor Jesús desde la perspectiva de conciencia de Krishna, la ciencia de la autorrealización. Yo voy a leer un extracto de ese capítulo 4 llamado Entendiendo a Krishna y a Cristo. Prabhupada dice lo siguiente: Jesús fue una personalidad tan grande, el Hijo de Dios, el representante de Dios. Él no era culpable de nada. Aún así fue crucificado. Él quería distribuir conciencia de Dios, pero a cambio lo crucificaron. Fueron así de desagradecidos. Ellos no pudieron apreciar su prédica, pero nosotros lo apreciamos y le damos pleno honor como representante de Dios. Por supuesto que el mensaje de Cristo, por supuesto que el mensaje que Cristo predicó estaba ajustado a su tiempo, lugar y país particulares. Y era justamente el adecuado para un grupo particular de personas. Pero desde luego Él es el representante de Dios. Por lo tanto, nosotros adoramos al Señor Jesús y le ofrecemos reverencias. Una vez en Melbourne, un grupo de ministros cristianos vino a visitarme. Me preguntaron, ¿qué idea tiene usted de Jesucristo? Yo les dije, Él es nuestro gurú. Él está predicando conciencia de Dios, así que es nuestro maestro espiritual. Los ministros apreciaron mucho esto. En verdad, todo aquel que está predicando las glorias de Dios debe ser aceptado como gurú. Jesucristo es una de esas grandes personalidades. No debemos pensar en Él como un ser humano común. Las Escrituras dicen que todo aquel que considera al Maestro Espiritual un hombre común tiene una mentalidad infernal. Si Jesucristo hubiera sido un hombre común, entonces no habría podido distribuir la conciencia de Dios. Esto es Prabhupada en la ciencia de la autorrealización, en el capítulo número 4. Es un extracto de ese capítulo. Fíjense cómo Prabhupada habla de Jesús, ¿no? Dice que es una personalidad grande, es el Hijo de Dios, es el representante de Dios. Dice que el mensaje de Jesús tiene que ver justamente con el mensaje de Dios, que nosotros adoramos a Jesús, que le ofrecemos reverencias, que Jesús es nuestro gurú, es nuestro maestro, ¿sí? Fíjense cómo Prabhupada se posiciona frente al Señor Jesús. Si ustedes lo quieren leer, pueden ir a la ciencia de la autorrealización, capítulo número 4.
En otros textos, acá tengo a Prabhupada hablando de Jesús desde otro lugar y haciendo a Jesús análogo a figuras de nuestra literatura y de nuestra tradición, como por ejemplo Prahlad Maharaj, Haridas Thakur, Nityananda Prabhu, ¿sí? En distintos lugares de la literatura de Prabhupada vemos que Srila Prabhupada dice que Jesús fue uno de esos predicadores castigados por difundir el mensaje de Dios y cita como ejemplos a Prahlad Maharaj, Haridas Thakur, Nityananda Prabhu, ¿no? Predicadores que por salir a hablar acerca de Dios reciben violencia. Prabhupada pone a Jesús en esa categoría. Y fíjense que voy a leer ahora un extracto de la luz del Bhagavata. La luz del Bhagavata es un extracto, una parte de la ilustración número 17. Prabhupada dice, en la era de Kali, como ya fue descrito, la gente común no se complace con la presencia de santos y sabios, ni le interesa la iluminación espiritual. Pese a ello, los santos y los sabios aceptan todo tipo de riesgos para propagar el mensaje de Dios. El Señor Jesucristo, Thakur Haridas, el Señor Nityananda Prabhu y muchos otros sabios arriesgaron su vida para propagar el mensaje de Dios. Los santos y sabios autorrealizados toman tales riesgos para conseguir la iluminación espiritual de la gente común. Este es el texto que pertenece a la ilustración 17 de la luz del Bhagavata. Acá Prabhupada, una vez más, dice que Jesús es un santo, un sabio autorrealizado, y lo pone al nivel de Haridas Thakur y Nityananda Prabhu, ¿sí? Una persona extraordinaria, espiritual, que salió a predicar al mundo y por predicar fue castigado, fue violentado. Fíjense, esto es la luz del Bhagavata, texto número 17. Y después venimos a la parte más controversial, la parte más polémica, la parte que uno podría decir que es la conspiración crística, y esta cuestión de Cristo o Jesús en la India, ¿sí? Y con este tema voy a estar cerrando el día de hoy. Jesús en la India. Quiero aclarar que no hay ningún texto que determine fehacientemente que Jesús estuvo en la India. Hay versiones, hay teorías, hay propuestas con respecto a Jesús en la India, pero no hay ninguna evidencia documental fehaciente aceptada masivamente por la comunidad científica que determine que Jesús estuvo en la India. Hay algunas ideas, algunas propuestas, algunas teorías. Voy a hablar de esas propuestas y esas teorías. Y Prabhupada adhiere a algunas de esas ideas, ¿sí? Prabhupada es una de las personas que cree que Cristo estuvo en la India. Y voy a leer algunos fragmentos de algunas de esas ideas que tienen que ver con Jesús en la India. Pero antes de ver a Prabhupada hablando de Jesús en la India, ¿dónde nace esta idea de que Jesús estuvo alguna vez en la India? Bueno, no es una idea de la antigüedad, ¿sí? Es una idea más moderna. Específicamente una idea que nace en el siglo XIX, ¿sí? En ese siglo XIX comienzan a surgir teorías que dicen que entre las edades de 12 y 29 Jesús estuvo en la India y o Nepal y estudiando ahí con los sadhus, con los sabios de aquella región. Esto recién a partir del siglo XIX, o sea que no es una idea antigua, es una idea moderna, esta idea de Jesús en la India. Y estas teorías lo que intentan hacer es darle un contexto a esos 18 años perdidos de Jesús, ¿no? ¿Qué pasó entre la edad de 12 y la edad de 30? ¿Qué pasó con Jesús entre esas edades? Bueno, estas teorías intentan determinar qué sucedió en ese momento. Vuelvo a aclarar que el academicismo cristiano no adhiere a ninguna de estas ideas. Son todas como teorías apócrifas, por así decirlo, pero existen, están ahí e intentan explicar qué pasó con el hueco que hay en el Evangelio. El primero que empieza a hablar de Jesús en la India es un corresponsal de guerra ruso llamado Nicolás Notovich, ¿sí? Que en el año 1887 publica un artículo diciendo que mientras él visitaba un monasterio en la India,
los monjes de ese monasterio le dijeron que Jesús había estado alguna vez en esa región, ¿sí? Este es el año 1887, fines del siglo XIX. Tenemos un corresponsal de guerra ruso llamado Nicolás Notovich diciendo que mientras visitó un monasterio en la India, los monjes le dijeron que Jesús había estado en la India. Esa es la primera vez que aparece esta idea de Jesús en la India. Después, en el año 1908, el predicador norteamericano Levi Dowling publicó el famoso Evangelio de Acuario. ¿Sí? Quizás aquellos que gustan de la literatura apócrifa hayan leído este famoso Evangelio de Acuario. Es un evangelio apócrifo, no canónico, no es un evangelio reconocido por la iglesia, pero habla justamente acerca de un joven Jesús que viaja por la India, por Tíbet, por Persa, por Grecia, por Egipto, ¿sí? O sea que hay varios países supuestamente recorrió Jesús según este libro publicado en el año 1908 por Levi Dowling. Y el último que se sumó a esta corriente de Jesús en la India fue en el año 1925 el artista ruso Nicolás Roerich, que también viajó por la India y llevó un diario íntimo de su viaje por aquel subcontinente. En el año 33 publicó parte de ese diario que él llevaba de viaje y contó cómo en algunos templos también le mencionaron que Jesús había estado presente en la India. O sea que ahí tenemos un poco el génesis de estas ideas, ideas que nacen en el siglo XIX, ideas que tienen que ver con Jesús habiendo habitado alguna vez o visitado la India. Prabhupada se suma a estas ideas y voy a mencionar por lo menos tres citas de Prabhupada donde se habla de Jesús en la India. Voy a mencionar una cita del Srimad Bhagavatam de Srila Prabhupada, voy a mencionar una charla entre Prabhupada y Allen Ginsberg y voy a mencionar una carta que Srila Prabhupada le escribe a una de sus discípulas que también tiene que ver con esta cuestión de Jesús en la India, de acuerdo con la idea de Srila Prabhupada. Primero voy a leer un extracto del Srimad Bhagavatam 7.3.18. Este es el canto 7, capítulo 3, texto 18. Prabhupada dice en su significado Bhaktivedanta lo siguiente. En fechas muy recientes, un arqueólogo ha publicado unos descubrimientos que revelan que el Señor Jesucristo, después de ser enterrado, salió de su sepultura y estuvo en Cachemira. Son muchos los ejemplos de yogis verdaderos que fueron enterrados mientras estaban en estado de trance para ser desenterrados vivos y en buenas condiciones varias horas después. Esto es Prabhupada en el significado del Srimad Bhagavatam 7.3.18. 7.3.18 del Srimad Bhagavatam. Prabhupada hasta diciendo que Jesús no resucitó, sino que fue desenterrado y que viajó a Cachemira. Esto es Prabhupada en uno de sus significados Bhaktivedanta del Srimad Bhagavatam, adhiriendo a la idea de que Jesús estuvo en la India. Otra cita, esto es del año 1969, o sea que poquitos años después de la llegada de Prabhupada a América, él está hablando con el poeta Allen Ginsberg, ¿sí? Un poeta muy famoso de la década del 60. Esto es una conversación del día 13 de mayo del año 1969 en Norteamérica, en la ciudad de Columbus. Está Allen Ginsberg hablando con Srila Prabhupada y Allen Ginsberg hace referencia al Evangelio de Acuario que yo mencioné recién. ¿Sí? Allen Ginsberg evidentemente estaba leyendo o había leído ese libro que yo les mencioné recién y le pregunta a Srila Prabhupada acerca del Evangelio de Acuario. La cita es la siguiente. Allen Ginsberg dice, según el Evangelio de Acuario, ¿Cristo estuvo en Jagannath Puri? Prabhupada responde, sí, y vio el Ratha Yatra, y estaba allí. El nombre de Krishna está allí. Allen Ginsberg, ¿Ratha Yatra? Prabhupada, Ratha Yatra. Mientras nosotros lo hacemos en San Francisco,
Jesús lo vio allí. Entonces acá tenemos a Sheila Prabhupada hablando con Allen Ginsberg y confirmándole a Allen Ginsberg no solo que Jesús estuvo en la India, sino que participó de un Ratha Yatra, de un festival de Ratha Yatra. Esto es Prabhupada en el año 1969 hablando con el poeta Allen Ginsberg, ¿sí? Y la última cita, también de Prabhupada hablando de Jesús en la India, también tiene que ver con Jesús en el Ratha Yatra, y es un extracto de una carta a Yadurani. Esto es el año 1973. La carta está fechada 4 de enero de 1973. Está enviada desde Bombay, desde la India. Es Prabhupada respondiéndole a Yadurani una carta. Y sobre el final de esa carta voy a leer un extracto de la respuesta de Shira Prabhupada, donde Prabhupada también hace mención a Jesús en la India y otra vez hace mención a Jesús participando del Ratha Yatra. Prabhupada en esa carta, que como dije, está fechada el día 4 de enero del año 1973, dice sobre el final lo siguiente. Ahora voy a responder tus preguntas sobre el señor Jagannath y el festival de Ratha Yatra. El primer festival de Ratha Yatra tuvo lugar hace 5000 años, cuando Krishna, Balaram y Subhadra llegaron de Dwaraka a Kurukshetra. En cuanto al festival de Puri, no existe tal historia, pero debe tener por lo menos 3000 años de antigüedad. Al menos hay registros de hace por lo menos 2000 años, pues vemos en el Evangelio de Acuario que el Señor Jesucristo asistió al festival de Ratha Yatra en Puri. Entonces ahí una vez más vemos a Prabhupada adhiriendo a esta idea del Evangelio de Acuario. Aclaro, es un evangelio apócrifo, ¿sí? No es un evangelio, digamos, formal, oficial de la iglesia. Pero acá en esta carta, Prabhupada vuelve a mencionar esta idea de que Jesús estuvo en la India, y no solo estuvo en la India, sino que participó del festival Ratha Yatra en Jagannath Puri. Así que bueno, ahí hay algunos temas que tienen que ver con Jesús y conciencia de Krishna, específicamente con lo que decía Liliana hoy más temprano, más allá de que si estuvo en la India, no estuvo en la India, si participó o no participó de un Ratha Yatra, sí hay vínculos entre conciencia de Krishna y el cristianismo, todos los valores, los principios, las virtudes son las mismas. El amor puro por Dios se puede desarrollar en cualquier religión. Nosotros no tenemos el monopolio de Dios, el monopolio de las religiones. El bhakti se puede expresar en todos lados, en cualquier lado. Esa es la magia, es la belleza del Sanatan Dharma, ¿sí? Que trasciende las etiquetas, las designaciones, incluso las religiones. Como Krishna dice en el Bhagavad Gita, abandona toda variedad de religión y tan solo entrégate a mí. Ese es el Sanatan Dharma, ¿sí? Cuando estamos más allá de los límites de lo impuesto por el hombre y estamos sumergidos plenamente en el... ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Haribol Prabhus, no sé qué pasó, Ah, pero Hare algo pasó. Krishna. Ah, ¿Estamos todos de vuelta? Había, había sí. desaparecido. Ay, los Illuminati están cada vez más fuertes, ¿eh? Bueno, no sé si se escuchó lo último, pero lo último era No. básicamente, ok, No, ¿hasta Prabhu, dónde llegué? Ay. usted dijo que tenían los principios Jesucristo del amor de Dios y que no era monopolio de una religión, el amor Está de bien, Dios. entonces es eso, ¿sí? Nosotros no tenemos el monopolio de Dios, no tenemos el monopolio del amor puro por Dios. El Sanatan Dharma trasciende las etiquetas, trasciende las religiones, y acá vemos en la figura de Jesús y en las enseñanzas de Jesús todos los valores, los principios y las virtudes del Bhakti Yoga, ¿sí? Así que ahí también podemos conectar con Jesús. Estuvo en la India, no estuvo en la India, estuvo en el Ratha Yatra, no estuvo en el Ratha Yatra. Ahí podemos discutir durante años y años y años. Lo que no podemos discutir, lo que no queda, no cabe en dudas, es que Jesús enseñó el amor puro por Dios. Prabhupada lo reconocía de esa forma y nosotros también podemos reconocer eso en la figura de Cristo. Janmastami Prabhu, adelante. Sí, con respecto a cuando citó el Srimad Bhagavatam,
Sí, yo también cuando leí que Prabhupada en el significado dice que después de la crucifixión Jesús viajó a Cachemira, India, me llamó la atención, digo, ¿cómo? ¿Cómo después de la crucifixión? Si Claro. lo crucificaron, estaba muerto, ¿cómo después viajó a Cachemira? Entonces después consulté con un devoto que estaba justamente haciendo un programa de televisión con otras exponentes de otras religiones y justo vino a mi casa y entonces él me dijo de un libro que se llamaba, por supuesto, como dice usted, Apócrifo, o sea, que Jesús murió de viejo, ¿no? Se llama el libro. Entonces, eh, como que Jesús después de la crucifixión viajó a Cachemira y se cambió el nombre por Isha porque tanto los judíos como los romanos sospechaban de que, bueno, que no, que él había, que no estaba, que había, o que lo habían secuestrado, o no sé, y que seguía vivo. Entonces le cambiaron de nombre, viajó a Cachemira y porque él seguía predicando. Entonces, ahí estuvo y bueno, inclusive se dice que ahí está el samadhi de él, con ese nombre, con Isha, y que en realidad Jesús no murió en la cruz, como que tenía poderes yógicos, aparentemente estaba muerto, pero no estaba muerto y por eso desapareció de la tumba, no estaba, estaba solamente el manto. Así que bueno, eso quería comentarte. Gracias, llamaste a mí. Muchas Nada. gracias. Sí, el mundo de la literatura apócrifa cristiana es enorme, ¿sí? Hay muchos textos, hay muchos títulos, hay muchos autores con muchas ideas. Después cada uno va a tener que discernir por sus propios medios si cree, no cree, si le parece válido, no le parece válido. Yo en lo personal soy un poco reticente a estas cosas porque nada, busco más cuestiones que estén, digamos, corroboradas, por así decirlo. Porque ideas puede haber miles, todas muy buenas, las teorías son muy lindas, pero bueno, no necesariamente determinan la realidad, no necesariamente son verdaderas. No estoy diciendo que sean mentiras tampoco, pero bueno, lo único que digo que hay mucha literatura apócrifa con respecto a la figura de Jesús. Después uno tiene que determinar qué acepta como verdadero y qué acepta como no verdadero, ¿sí? Es un trabajo personal íntimo de cada uno. Liliana, usted también quería decir algo. Y me quedé pensando porque sí, yo también había escuchado que Jesús había sido bajado de la cruz por un arreglo, lo habían llevado, lo habían puesto en la tumba para protegerlo, después lo fueron sanando, él salió de la tumba, tuvo otra vida. eh, pero el tema, bueno, porque a veces cuando uno, hay algo también que es muy importante, ¿no? Aquel que tiene un maestro que lo ha amado, quiere saber qué pasó con su maestro, ¿no? Si realmente lo seguían y querían saber su historia. Pero lo importante, como siempre dejan los maestros, a mí me queda algo en claro. Él decía, buscar el reino de Dios y su justicia, lo demás se dará por añadidura. Yo me quedo con eso, porque verdaderamente todas estas ideas y venidas nos distraen de nuestro deber, nos distraen, nos meten mucho en lo mundano y no en lo verdaderamente espiritual, que es transformar el corazón hacia Dios. Para mí es importante eso. Está muy bueno corroborar cosas, citas, como usted dice, me parece muy bien, pero creo que cuando uno busca a Dios con todo su corazón, va determinado a buscar a ver qué quiere el Señor de mí y a cumplirlo. Lo demás siempre va a estar teñido por lo mundano y es una pérdida de tiempo. Ya sabemos que el tiempo es importantísimo en este tema, ¿no? Gracias, muchas gracias, Santa, muchas gracias. Sí, de hecho, y no estas ideas o estas teorías
de el Jesús sobreviviendo a la crucifixión anulan el cristianismo. Ahí lo que hablamos antes, ¿no? El punto fundamental del cristianismo es el Cristo resucitado, el Jesús que vuelve de la muerte. O sea que ningún cristiano creyente va a aceptar la idea de que Jesús no ascendió al reino de los cielos y terminó viviendo en la India. No, eso es, digamos, doctrinalmente opuesto al el hecho fundante del cristianismo. O sea que son ideas, son teorías, cada uno después tiene la libertad de indagar en la teoría o la idea que quiera. Entendamos que definitivamente no son, digamos, las cuestiones fundacionales de esa doctrina en particular. Acá tengo algunas cosas en el chat y con esto, si quieren, podemos ir terminando. Dice Shyam Kishore Prabhu, Haribol. Dicen que era vegetariano. Sí, hay algunas, hablando de esto de las teorías, una de las ideas del Jesús histórico, que él en realidad pertenecía a una especie de secta o de grupo dentro del judaísmo, conocido como los esenios. Y los esenios tenían cuestiones que tenía que ver con el ayuno, con el vegetarianismo, predicaban esto, ¿no? De la hermandad de las personas, el amor por Dios. O sea que las ideas de Jesús coinciden con las ideas de los esenios. Otra vez, no hay ninguna documentación fehaciente que determine que haya una comprobación real de que Jesús fuera un esenio. Pero bueno, sus ideas coinciden con los esenios, que era, como dije, un grupo judío de la época. Y Facu dice, si no dice Shira Prabhupada, no deberíamos, si lo dice Shira Prabhupada, no deberíamos dudarlo. Los científicos son herramientas para la prédica, pero no son nuestra autoridad. Bueno, ahí está, eso es otro punto de vista, ¿sí? Hay personas que justamente van a aceptar a Shira Prabhupada y Prabhupada, como vimos recién, él acepta el Evangelio de Acuario, que es un evangelio apócrifo, ¿no? Diciendo que Prabhupada, diciendo que Jesús estuvo en Jagannath Puri, estuvo en el Ratha Yatra, estuvo en la India. Ahí ya uno elige, determina con su propio discernimiento qué es lo que quiere aceptar como cierto y verdadero. Así que devotos, yo voy a ir cerrando por el día de hoy. Quiero agradecer a Denupal Prabhu, a Shrivas Prabhu, la oportunidad que me dieron durante todo este año de poder estar con ustedes en este ciclo de los jueves. Eh, Hemos tenido la oportunidad de hablar de muchas cosas en conciencia de Krishna y vincular el Bhakti Yoga con distintos aspectos de la realidad y del mundo moderno. Quiero agradecer, como dije, a Denupal Prabhu, a Shrivas, al Centro Cultural Hare Krishna Paraná, a Krishna West México. Quiero agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado durante todo este año. El año que viene volvemos, pero vamos a volver con un nuevo formato, con otra idea. Vamos a estar hablando desde Conciencia de Krishna, pero desde otro lugar, ¿sí? Así que volvemos, pero vamos a volver distintos el año que viene. Y lo último que quiero decir es que aprovechemos que estamos cerca de Navidad y profundicemos en la figura del Señor Jesús, ¿sí? Creo que todos tenemos una Biblia en la casa, todos tenemos acceso a los evangelios, leamos la biografía de Jesús, conozcamos su historia, indaguemos en su figura, en sus principios, en sus valores, en su prédica. No desperdiciemos este momento del año corriendo desesperados a comprar regalos por todos lados. Aprovechemos este momento para celebrar el natalicio. Eso es Navidad, el natalicio, el día de aparición de Jesús. Pongamos a Jesús de vuelta en el centro de esta época del año, concentrémonos en su figura, conozcamos acerca de él y hagamos una Navidad consciente de Krishna, ¿sí? No consciente de Papá Noel. Hagamos una Navidad consciente de Jesús. Ese es mi pedido, mi ruego para el final del día de hoy.